Muy bien, vamos a comenzar en un dar tiempo con la clase de esta noche. Muy bien, buenas noches. Como habíamos mencionado el día de ayer, la clase del día de hoy va a ser pues un repaso de los temas más relevantes, los temas más importantes que hemos visto a lo largo de estas 5 unidades. El día de hoy, recordemos que estamos culminando, ¿ok? El día de hoy estamos culminando este módulo número 1, ¿ok? De básico. Y pues espero que nos vayamos con mucho aprendizaje, que nos vayamos con mucho conocimiento, pues veamos los frutos de ese esfuerzo que seguramente nos vamos a tener. Y recordemos que el día de hoy tenemos que culminar todas las unidades al 100% y someternos al examen de la unidad 1 a la unidad 5. Entonces, antes de realizar el examen, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño repaso. Temas, pues, que han sido un poco relevantes. Algunos temas que tal vez, pues, aún no se habían quedado del todo claro. Y que pueden ahí salir los ejercicios en el examen. Así que, pues, sin más preámbulo, pues, comencemos. Bien, en la primera clase veíamos el primer tema. Y ya nos aprendíamos esto. Que les decía yo siempre se los dije y yo sé que a lo largo de ese ejercicio se fueron acordando de eso. Bueno, el primer tema que vimos era el verb to be, el verbo to be. Y en la primera clase les decía yo, el verb to be es considerado la columna vertebral del inglés. ¿Por qué? Porque el verb to be básicamente está presente en todo. Lo vamos a ver en casi todas las estructuras. Y si aprendemos a utilizarlo súper bien, pues el verb to be nos va a ayudar a básicamente a realizar todas las oraciones, a realizar todos los ejercicios sin mayor dificultad. Por eso le decía yo que si aprendíamos a manejarlo bien el verb to be, no íbamos a tener ningún problema en resolver los demás ejercicios. Y los tenemos ahí. Después de esta imagen, el verb to be, y lo tenemos en sus dos formas. En present simple, en presente simple, y en past simple, ¿ok? En pasado simple. En present simple vamos a ver el verb to be en su forma am, is, are, ¿ok? Y veíamos ahí que teníamos pronombres donde los íbamos a utilizar el verb to be. Por ejemplo, teníamos el pronombre I. Yo les decía que íbamos a utilizar su forma am, exclusivamente, ¿ok? I am. Luego, con are, teníamos los pronombres you, we, they y you. Y con is, teníamos los pronombres en tercera persona, he, she, it. Entonces, ahí está. Y para formar sus oraciones. Por ejemplo, oraciones afirmativas, yo iba a decir I am, you are, he is, it is. Decíamos que it, ¿ok? El pronombre it estaba, decíamos, 100% reservado para referirnos a animales o referirnos a objetos. Y teníamos ahí también su forma contractada, ¿ok? Decíamos que podemos usar contracciones. Por ejemplo, en lugar de decir I am, yo digo am. O en lugar de you are, your. O en lugar de he is, his. Where, you're there. ¿Ok? Ahí para hacer forma contractada. Y para hacer pregunta, hablamos simplemente de darle un poquito la vuelta, ¿ok? Poner de cabeza la estructura que ya veíamos ahí en las afirmativas. Y aquí vengo y coloco el verb to be de primero, ¿ok? Y luego mi sujeto. Entonces tengo am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Entonces, para hacer preguntas, decíamos, simplemente colocamos el verb to be en primer lugar. Y para hacer oraciones negativas, pues vengo yo y simplemente digo not. I am not. O I'm not. You are not. O you aren't. O you're not.
He isn't. He is not. Okay. We are not. You are not. Entonces es muy facilito hacer su forma negativa. Simplemente vengo y coloco la palabra not. Luego teníamos el verb to be en simple past, en pasado simple. Y teníamos las dos formas. Was, were. Y decíamos, vamos a utilizar was con los pronombres I, con los pronombres he, she, it. Y where con you, we, y they. Okay, entonces voy a decir I was, you were, he was, it was, okay, we were, you were, they were. Y para hacer preguntas en el pasado simple, igual que en el anterior, coloco el verb to be de primero y le digo was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Muy bien, entonces ahí tenemos el verb to be. Simplemente tenemos que ir viendo dónde o con qué pronombre voy a utilizar, por ejemplo, I am. Ya sé que ese no va a cambiar en ninguna forma. Siempre va a ser I am. Luego are, que lo vamos a utilizar para you, para we, y para they. Y is, que lo voy a utilizar para he, she o it. Y was y were. Was con I, con he, she, it. Y were con you, we y they. También veíamos subject pronouns y possessive adjectives. Y cuando veíamos este tema, yo les decía, están conectados. Porque para cada subject pronoun, yo tengo un possessive adjective. Tengo ahí en una columna los subject pronouns y en la otra los possessive adjectives. Y vamos a notar que están conectados. Por ejemplo, tengo ahí todos mis pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Y podemos ver que para el pronombre I, el possessive adjective, mine. Para you, your. Para he, his. Para she, her. It, its. Veamos ahí, its. No apóstrofe, es no. Its. Sin apóstrofe. We, our, you, your, they, their. ¿Ok? Entonces, utilizamos los possessive adjectives para decir que ese sujeto tenía posesión. ¿Ok? Hablamos de la posesión. Entonces digo, this is my sister, mi hermana. Wash your hands. Lávate tus manos. This is his car. Este es el carro de él. The pencil is her pencil. Okay? El lápiz es el lápiz de ella. Its teeth are very sharp. Los dientes de ese animal, porque posiblemente nos estamos refiriendo a un animal, son muy sharp, podría ser muy filudos. Our. We began our work at noon. Empezamos nuestro trabajo a la mediodía. Is that your wallet? ¿Es esa tu billetera? Their house near the sea. La casa de ellos o ellas cerca de las. Ahí está. Entonces, si no sabemos subject pronouns, solo tenemos que ir viendo cuál es el possessive adjective para cada uno. Ya sé que es I, mine. You, your. He, his. She, her. It is. We, our. You, your, they, their. Y eso fue lo que vimos el día de ayer. Veíamos las 10 no questions, utilizando do, does. Las 10 no questions se caracterizan por ser eso, preguntas directas, ¿ok? Donde la respuesta es yes o es no. Ahí está, por eso se llaman yes, no questions. Entonces, para formarlas, puedo ya sea utilizar, esto es para formar las yes, no questions. Tengo dos maneras, ya sea utilizando el verb to be, como ya vimos ahí anteriormente.
que podría decir, are you, am I, is he, is she, etc. O, como veíamos el día de ayer, utilizando do. Y mencionamos ahí do y does. Vamos a ver. ¿Se recuerdan con qué pronombres utilizaba la forma do? Vamos a ver, ¿quién se acuerda? ¿Con qué pronombres utilizamos do? Vamos a ver, ¿quién se recuerda con qué pronombres utilizamos do? Vamos a ver, ¿quién se recuerda? You, I, Ujú. they, you, we. they, we. Ahí está. Perfecto, ahí está. Veíamos que los utilizamos con pronombres de primera y segunda persona. Ya me dijeron ustedes ahí, I, you, we, they. Okay, y decimos, do you work? Okay, do you play? Okay, do we, do they. Muy bien. Y decíamos también que does, como ya vimos que es do es con primera y segunda persona, pues does es con tercera persona. Vamos a ver. Oscar, no sé si hay alguna pregunta. Sí, fíjese que estoy haciendo el ejercicio 5 del examen. Ujú, ujú, Es de completar una conversación. ujú. Entonces acá tenemos que dice, creo que, bueno, does your brother exercise in the morning? Tu hermano hace Ujú, ejercicio en la mañana. ujú, Y la respuesta es negativa, no, pero entre las opciones no aparece doesn't, solo he does at night. Supongo de que tendría que ser ujú. he Doesn't, doesn't, sí. ¿verdad? Sí, does, Ujú. Pero si no pero aparece no doesn't, aparece. pues pongámosle does. Y estoy viendo que hay en mayúscula y está en minúscula. Entonces, en este caso, pongámosle el que está en minúscula. Ah, ok, Ujú, bueno, ujú. gracias. Ok. Muy bien. Entonces, ahí estamos utilizando do y does. Y veíamos también la estructura. Y les decía yo, la estructura para formar una yes, no question, utilizando do y does, era do más el sujeto más el verbo. El verbo. ¿Cómo tenía que estar el verbo en el caso de estas yes, no questions? El verbo está en presente, está en pasado o está en su forma base. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a encontrar el verbo en las yes, no questions con do or does? Ahí podemos notar en los ejemplos. Entonces, En ¿cómo su forma tenemos? base. Exacto, muy bien. Lo vamos a encontrar en su forma base, o sea, sin ningún cambio, normal. Ahí podemos ver study, play, want, work, like, have. Todos están ahí en su forma base. No le hago ningún cambio. Porque decíamos que do era el verbo auxiliar. Entonces, como tengo un verbo auxiliar ahí, no necesito convertir mi verbo a ningún tiempo. Porque para eso tengo el auxiliar, para que me ayude, para que me auxilie. Y veamos esta estructura, pero esta vez para las WH questions. Y mencionamos algunas WH questions que eran comunes. What, why, when, how, why. Y muchas más. Ustedes ahí ya se saben cuáles son. Y decíamos, para formar una WH question en el presente simple, vamos a utilizar do, does también. Y vamos a utilizar esta estructura. Vamos a colocar la WH word en primer lugar. Luego voy a colocar el auxiliar. ¿Ok? En este caso es do o does. Luego voy a colocar mi sujeto. Luego el verbo en su forma base, ya dijimos. Y luego el resto de las oraciones. Me va a quedar de esta manera. What do you want? What do they want? Why does he? Why does she? ¿Ok? Y así nos va a quedar una WH question en el presente simple. Simplemente, ¿qué hacemos? Colocamos la WH words al principio de la oración, luego do, does, luego el sujeto, y luego el verbo en su forma base y el resto de la oración, el complemento y la question mark. Y
Veíamos prepositions of place. Veíamos estas tres prepositions haciendo dos funciones. Prepositions of place y prepositions of time. Prepositions of place y veíamos esas tres in, on, at. Y las utilizamos de esta manera. At siempre va a ser para lo más específico. En este caso, para un punto específico, para una locación específica. At the door. Okay, ahí tengo un punto. At the crossroads. At the traffic light. Okay, para decir que algo está ya sea en la parte de arriba, en la parte de abajo, al final, at the top, at the bottom, at the end. También lo puedo utilizar para decir una locación. Estoy en una actividad grupal. ¿Cómo? At a party, at a concert, at the cinema. También para decir universidad o escuela, at school, at university. Para decir si estoy en el trabajo o estoy en mi casa, at home, at work. Para decir también locación específica, en una tienda, at the bakery, okay? At a café, at a boutique, etc. Luego in es para qué. In me va a servir para un espacio, para un territorio, para un espacio. Tengo ahí, in a 3D space, okay? En un espacio 3D. In the bag, in the classroom, in a box. También tengo ejemplos para un territorio. In London, in San Salvador, in Europe, in the world. También para decir auto o para decir que voy, por ejemplo, en un, no sé, en una van, dice ahí. Se puede decir in the car, in a van. Luego tengo ejemplos que dice water, ¿ok? Para decir posiciones en el agua, in the sea, in a river, in a lake, in the swimming pool. Para decir también material impreso, in a book, in a picture, in the newspaper. Y on decíamos que es para decir que el objeto está localizado en una superficie. El sujeto está en una superficie. On the table, on the carpet, on the roof, on the sofa, o para decir también que estamos en un piso de un edificio. On the first floor, on the fifth floor, para decir derecha o izquierda. On the right, on the left, para hablar también del transporte público. On the bus, on the train, on a plane, para hablar también de la media, para hablar de los medios de comunicación. On the radio, on TV, on the internet, on a website. Entonces, aquí tengo estas tres preposiciones utilizadas para hablar de dónde voy a encontrar el sujeto, en dónde, en qué espacio, en qué territorio, en qué punto. Y las veíamos of time. Las veíamos siendo utilizadas para decir un punto, pero en el tiempo. Y teníamos las mismas tres. Y decíamos que at era la más específica. ¿Ok? At era la más específica y era para el tiempo más corto. ¿Ok? Un tiempo específico. At 7 o'clock. At midnight. Para un periodo de vacaciones. At Christmas. Y on era para los días de la semana, para fechas, para días específicos. On Wednesday, on the 27th, on Christmas Day. Ya ahí no estoy diciendo mi periodo de vacación de Navidad, estoy hablando del día de Navidad, estoy hablando del día específico. Entonces por eso digo on Christmas Day. Y in lo vamos a utilizar para los periodos largos de tiempo, como meses, como años, siglos, temporadas. Les digo, in January, in 1492, in summer, in 20 minutes, in the 15th century. Entonces, aquí tengo estas tres prepositions, pero esta vez siendo utilizadas para decir un punto en el tiempo. Y recordemos, at, un periodo más corto y un tiempo específico. On, para días, fechas,
y in para periodos largos de tiempo, como meses, como años, temporadas, siglos, décadas, etc. Y el tema del día de ayer, que fue frequency adverbs. Veíamos, no, eso no fue el tema de ayer, fue el tema de antier. El tema de antier que veíamos, frequency adverbs. Y decíamos que utilizábamos los frequency adverbs para decir con qué frecuencia el sujeto realiza esta actividad. Y utilizamos esta escala, del 100 al 0%. 100%, always. O sea, hago la actividad siempre. 0%, que la actividad no la realizo nunca, en ningún momento. Entonces, y luego teníamos ahí las que están como, digamos, en medio de esa escala tan radical. Tenemos usually, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely. Algunas son más comunes de encontrarlos en oraciones como always, never, usually, sometimes. Estas son las que normalmente nos vamos a encontrar en las oraciones, pero siempre es bueno saber esto. Entonces recuerden, los frequency adverbs nos sirven para decir con qué frecuencia el sujeto realiza esta acción o se da esta acción. ¿Ok? Para decir qué tan seguido sucede esta acción o qué tan seguido el sujeto realiza esta acción. Muy bien. Entonces ahí tenemos un pequeño repaso de los temas que fueron como un poco más relevantes. Entonces, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? Algo que todavía no se haya quedado de 100% claro. Recordemos que el día de hoy tenemos que culminar la unidad 5 y tenemos que realizar el test, ¿ok? Tenemos que realizar el test. Sí que es importante no quedarnos con las dudas y resolver ahí pues, los ejercicios que nos quedan. Muy bien, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, pues vamos a trabajar a la plataforma. Nos vamos a ir en donde estamos, que estamos en la unidad 5 y estamos ya sea terminándola o vamos ya por el examen de la unidad 5. Ok, por ahí tenemos que ir el día de hoy. Ya estamos. Entonces aquí estábamos viendo el ejercicio que nos estaba comentando el compañero por ahí, pero acá está, estamos por acá. 5.41, 2, 3, estos. Y el examen que teníamos acá, que era este que teníamos acá. Les aparece una serie de preguntas, una serie de ejercicios. Les voy a pedir ahí, de favor, que revisemos bien antes de colocar y ir a la siguiente, ¿ok? Escuchemos ahí el video, digamos preguntas y vamos haciéndolo leyendo bien, ¿ok? Muy bien, me dice ahí Priscila, ¿cómo ubicamos en las conversaciones los tiempos? Por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, podríamos decir, I am taking my English class at 9 o'clock. ¿Ok? Entonces ahí estoy diciendo que está tomando la clase de inglés a las 9. ¿Ok? At 9 o'clock. Pues no sé si a eso se refiere cuando me dice que cómo las ubicamos en las conversaciones. Así lo vamos a colocar. Vamos a decir el tiempo específico en el que sucede o está sucediendo la acción. Me está hablando de la estructura. La estructura de la... Así nos va a quedar, mira. ¿Ok? At, los prepositions siempre van a ir antes del periodo de tiempo, en medio de la oración. Como I wake up at 7. ¿Ok? We will visit you on Wednesday. My birthday is in January. Entonces, ir al final de la oración antes del tiempo al que nos estamos refiriendo. ¿Ok? Entonces, ahí resolví la duda.
Muy bien. Entonces, vamos a trabajar a la plataforma. Recuerden, revisen bien, ¿ok? Revisen bien los ejercicios antes de darle ahí continuar. Revisemos que hemos escrito bien las palabras, no tengamos ningún problema ahí con alguna palabra que no hemos escrito bien. Fijémonos bien, ¿ok? Antes de colocar las respuestas, leamos, ¿ok? Sigamos tranquilos y pues no se preocupe, yo aquí voy a estar. Cualquier cosa que tengan ahí duda con un ejercicio, me lo hacen saber de inmediato, ¿ok? Así que buena suerte y a sacar buena nota en este examen.
Hola. Tengo una Dígame, duda. sí, dígame. En la pregunta 14 del ejercicio 3 hay que Ujú, ordenar la oración, ujú. pero tengo confusión en hardly y ever. O sea, tenemos difícilmente y alguna vez. Pregúntame, Entonces, dijo, voy por el ejercicio 14. Ujú. ajá, A ver, en permítame. la numeración 3. Numeración 3, muy bien. Ejercicio 14. Permítame, ahí la estoy buscando. 14. Aquí está. Ajá, ajá. 14. Tenemos chicken, Ahí vamos. ¿Te day. acuerdas que veíamos que podíamos utilizar uniendo hardly ever? Entonces ahí voy a unir hardly ever. Ah, ¿No? ok. Entonces me va a quedar they hardly ever eat chicken. Así me va a quedar. Hardly ever va junto a las dos Sí, palabras. así es. Ahí vamos a ponerlas juntas. Sí. Ah, va, pues sí, de eso no me acordaba. Ujú. Bueno, Gracias. bueno, no hay problema. Veamos el examen, concluimos la unidad 5. Recordemos que el día de mañana pues van a revisar que tengan ya todo al 100%. Así que aquí ya tenemos que tener todos los ejercicios resueltos, incluyendo el examen. ¿Ok? Ya saben, revisen ahí cuidadosamente las respuestas. Ok, vayamos ahí antes de darle el siguiente, pues revisando siempre, que hayamos escrito bien las palabras, que tengamos ahí el verbo correcto siendo utilizado. Muy bien. Ok, entonces no me resta más pues que desearles buena suerte en el próximo módulo.
Yo sé que lo van a hacer bien. Los felicito. Ok, los felicito por todo el esfuerzo, por todo el empeño que le han puesto. Yo sé que pues no ha sido fácil, porque ustedes también tienen otras ocupaciones, pero aún así le han dedicado tiempo a aprender otro idioma y eso es algo digno de admirar, así que los felicito por este esfuerzo y espero que pues le pongan el mismo esfuerzo al resto de los módulos que les faltan y que siempre estén así dinámicos y aprendiendo, ¿ok? Dinámicos y aprendiendo siempre algo nuevo y haciendo todos los ejercicios, siendo puntuales en todo. Así que pues, felicidades. Recuerden cuando terminen todo ahí, siguen el proceso que ya les decía Gaby para descargar ahí el diploma y ya quedan listos para empezar el siguiente módulo, ¿ok? Perfecto. Entonces ahí buena suerte y que pasen una linda noche y buena suerte en sus siguientes módulos. Cuídense mucho.